Hoy quería hablar de María Magdalena y Jesús. En realidad, a veces hablo como para quienes ya saben y bueno, este videito va a ser para quienes es la primera vez que escuchan sobre algo diferente de ellos acerca de lo que la Iglesia nos enseñó o lo que está más en el común del inconsciente colectivo social, ¿no? Que son dos figuras, dos personas que estuvieron encarnadas en la tierra y que después se asociaron mucho a la Iglesia. Me fue bastante como desafiante desconstruir la imagen interna que yo tenía del Jesús, porque bueno, tenía un gran rechazo a la figura que tenía, que solamente lo veía como anclado a una cruz. Y bueno, y a María Magdalena la verdad que no, ni bola, ¿no? O sea, la tenía asociada a la prostitución y a ser una, como estar al servicio cercana a los apóstoles y a Jesús, ¿no? Fue a través, lo primero que llegué, que me rompió la cabeza, es un escrito que hay del Mar Muerto, de María Magdalena, donde habla de la sexualidad sagrada y de cómo ella, a través del encuentro que hacía con Jesús, ambos conectaban con la activación de las hebras de ADN a través de la activación de la Kundalini, y cómo los tipos se pasaban garchando fuerte. Esta es la parte mía, ¿no? Pero bueno, en sí ella enseña en ese escrito del Mar Muerto cómo podés hacer la propia activación vos sola o a través de otro. Lo que después tal vez algo de eso toma el Tantra, que yo del Tantra sé muy poco, así que no tengo información acerca de eso. Pero bueno, ella en esos escritos habla de cómo poder ir subiendo desde el útero, o sea, desde el cáliz la mujer y desde lo que sería capaz que la espada el hombre, las dos serpientes de dos colores y visualizar cómo ambas van subiendo por todos los centros de energía y se unen en la pineal. Y ahí se arma se visualiza como una expansión en el cerebro que bueno, sería como lo simbólico a la expansión a la totalidad, ¿no? Y que eso era una práctica que ellos dos llevaban adelante y que eso fue una activación de su cuerpo de luz y del cuerpo de luz de Jesús, que también lo preparó para su muerte, digamos, para poder trascender a través del cuerpo físico y que su cuerpo físico pudiera después materializarse en lo que después se tomó como la aparición de él después de muerto, ¿no? Que pudo sostener su cuerpo de luz tal cual como estaba encarnado. Si bien acá hay un montón de variantes, porque hay personas que dicen que en realidad Jesús no murió en la cruz, la mayoría sí dice que sí, que murió en la cruz, pero que después él tiene bastantes apariciones y acompaña a María Magdalena y a los hijos que tienen juntos. Segundo dato, tuvieron hijos mellizas en realidad. La acompaña bastante cuando ella como se exilia y se va a Francia y bueno, Inglaterra, etcétera, y ahí empieza la descendencia de María Magdalena y de Jesús. Me fui carajo, pero esto fue como la primera información de la cual yo encontré acerca de... Entonces María Magdalena, ella se la conoce como sacerdotisa de la orden de Isis. Isis, bueno, una diosa egipcia, o sea que Isis estuvo encarnada de una forma en una época egipcia y sí que formó a varias personas, no voy a decir que fueron solo mujeres porque creo que no tengo muy claro eso, yo creo que hay que romper un poco que fueron solo mujeres. Del templo de Isis se armó un legado que en realidad más que nada trabajaba con la activación de las hebras de ADN y de la activación de nuestros cuerpos de luz y del potencial humano, ¿no?
Pero claro, María Magdalena y Jesús, ellos encarnan en esta era a causa y a razón de algo que pasó anteriormente, en la época Atlante, de la caída de la Atlántida. O sea, no está desconectado de la caída de la Atlántida. Cuando en realidad ellos después, o antes, bueno, no sé, pertenecen a la orden solar. Bueno, Kai y Ornai hablan del Consejo Solar, ¿no? Que ellos forman parte del Consejo Solar y que parte de su propósito de haber encarnado en la Tierra tuvo que ver con acompañar el proceso de reconstrucción de la rejilla electromagnética de la Tierra que se fisura y se rompe con la caída de la Atlántida. Ellos encarnan por un tema de ADN, o sea, es bien genético, encarnan para poder traer esa información de nuevo a la Tierra. Y si bien parece que Jesús tiene un grado de conciencia diferente porque se habla como que es la semilla estelar más pura de la divinidad encarnada en la Tierra en esta era, ponele que podríamos decir que sí, ponele que podríamos entender que ambos son semillas crísticas encarnadas en la Tierra con dos frecuencias arquetípicas, masculina y femenina, pero que ambos podrían haber trabajado la integración de ambas, ¿no? De lo femenino y lo masculino en cada uno. Esto no significa que durante el proceso en que ellos estuvieron encargados lograron lo que querían lograr, que su trabajo fue perfecto en términos de objetivos planificados antes de encarnar, pues yo creo que no. Creo que hubieron cosas que la humanidad y el ser humano, al ser humanos, y al bajar su conciencia se te presentan otras cosas y te desvías por otros lados. Y bueno, en términos de la línea de María Magdalena, sigamos con ello y las hijas que tienen entre ellos, que son dos mellizas. Eso es lo que recuerdo, lo que me acuerdo de haber compartido con alguien. De ahí sale la Orden del Temple y los Caballeros de la Mesa Redonda, etc. La Orden de la o sea, ay, ¿cómo se llama? Bueno, y otra orden, salen dos órdenes de ese linaje, ¿no? Que en realidad, bueno, el Santo Grial y toda la movida de ser custodios del Santo Grial, que en realidad, bueno, en algún momento yo llegué a que el Santo Grial era el útero. Después hoy me alejo de esa idea, que es como información, el Santo Grial es la información genética de nuestras hebras de ADN, que se aloja mayoritariamente en el útero femenino porque es a través de esa forma en que el linaje femenino pasa información, pero que no necesariamente es que el cáliz sagrado o el Santo Grial queda como simbólicamente solo a través del útero. O sea, hay una información más atrás de eso, ¿no? Está encriptado. Y finalmente, en parte de la conexión de María Magdalena con Avalon, de esta ciudad etérica en Inglaterra, principalmente custodiada por sacerdotisas que para mí son del Orden de la Rosa. Es un grupo que venía también de la época lemuriana, etcétera. Eso sería otro momento para explicarlo. Y Avalon también está asociado a María Magdalena. ¿Es que era de María Magdalena? Pues no. Avalon existiría antes de María Magdalena, esa comunidad, digamos, y ella se presenta principalmente a mujeres. Es peculiar, pero bueno, es así, es como que la conexión de su ser de luz se presenta a mujeres heridas, a mujeres que han atravesado momentos de mucho dolor, y sea abusos, sea violencia, o sea, que vienen a sanar mucho de la memoria del patriarcado. Tal vez porque ella en la tierra tuvo algo de eso, ¿no? Y le permite como conectarse con frecuencias personales de cada mujer porque atravesó algo en su experiencia. Bueno, por ahí
voy a subir el video de una entrevista que le hicimos a Xavier Pedro Gallego, de los esenios, que también es parte de María Magdalena y Jesús, de su formación de Jesús como esenio y de María Magdalena también como esenia. Y es una delicia esa entrevista que hicimos a Pedro Xavier hace bastantes años, no sé bastantes, pero un par de años, y me encantaría volver a subirla. Está en YouTube disponible, pero la voy a subir a Instagram, un poco más acortada. Para mí, a quien habla muy bien, o sea, resueno mucho, es Xavier Pedro. Después, quien también, bueno, Cayo Ornay y, bueno, Emilio Carrillo, es un viaje de Emilio Carrillo. Y también le he escuchado mucho hablar de las memorias de ellos. Él tiene una gran conexión, digamos, con la memoria de Jesús y es uno de los que dice que en realidad Jesús no murió en la cruz. Y todas las verdades pueden ser posibles porque todos tenemos una parte de la verdad, así que vamos a Emilio Carrillo.